¿quién viene conmigo? Ella fue la que mandó a matar a mi mamá. Te lo juro, Marlene Palacios. Lo voy a descubrir. Voy a mandar a hacerle una autopsia a mi mamá. ¿La mandaste a matar, sí o no? Sí. Sí la mandé a matar yo. Sofía sabe que tú y el chivo están detrás de la muerte de Carmen. ¿Qué? No te atrevas a besarme nunca más en tu vida. Solo vine a decirte que puedes contar conmigo en las buenas y las malas. Cuando quiero algo lo consigo. Sobre todo si se trata de Pablo Contreras. Te tengo que hablar de la bruja esa. Ahora sí tengo las pruebas de que tienes metida en tu casa a tu peor enemiga. ¿Tú qué quieres? ¿Sí? Corre. ¡Corre! ¡Ellos me quieren matar! ¡Ellos me quieren matar! El ser ese ponzoñoso, la tal comadrita tuya, es la que está detrás de que Adriana te descubriera en el cine y también es la que está detrás de que Adriana, Pablo, Armando y tú se encontraran ahí en su oficina. No, ¿sabes qué? Son patadas de ahogado porque no tienen pruebas de que eso haya sucedido. ¿Cómo de A ver, que no? ¿de dónde la sacan? Madre, ella misma citó a Pablo en Monzón y le dijo que ninguno iba a estar ahí. ¿Cómo la ves? Ay, sí, él muy tarugo le creyó, ¿no? ¿Y por qué no le iba a creer? Bueno, ahora ya no le cree nada porque ya descubrió una cosa gruesísima sobre el pasado de tu comadre. ¿Y qué es eso tan gruesísimo que descubrió? Pues la cosa esa ponzoñosa, el malviviente de su hermano que anda pretendiendo a tu hija y el exmarido, se vieron envueltos en un argüende, pero tremendo de lavado de dinero. ¿Y tú cómo supiste eso? ¿Quién te dio esa información? Fue él, ¿verdad? Pablín, Pablote, pues ¿quién va a ser? ¿Y por qué tendré que creerle? Si me mintió como lo hizo. Como sé que me inventó todo esto para difamar a Marlene. Por favor. Ay, mi Evis, a ver, piensa que va a ganar él con difamar a la cosa esa. ¿Cómo eres necia, de veras? Yo entiendo porque estás bien enojada ahorita. Sí, la verdad sí. Pero es que él te quiso contar todo, él te quiso decir su verdad, nomás que la cosa esa se le adelantó para ponerte en su contra y lo logró, por lo visto. ¿Qué no te das cuenta, de veras, Evis? Aquí hay un ser malévolo, se llama la cosa esa Palacios, que es tu comadre, yo no puedo decir su nombre. Es un alma enferma, envenenada, envidiosa, que anda salpicando su veneno para todos lados, que no te das cuenta, en serio. Estás viendo y no ves. Necesito que me diga qué es lo que sabe sobre Pablo Contreras y la mujer esta con la que anda, Eva Soler. A Eva la conozco desde hace muchos años. Es mi vecina, mi comadre. Tiene 2 hijas y también... Sí, en realidad me gustaría que me dijera algo que yo no sepa. Wow, Betty. Resultó ser muy efectiva y rápida. Usted no sabe cuánto, Marlene. Esa es tu historia, ¿no? Tu historia y la de tu familia. Solo te puedo decir qué bonito pasado. Berta, oye, ¿tú sabes qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué lo preguntas? Pues no sé, la veo llorosa, triste todo el tiempo. Luego la pelea con mi papá. ¿No estaría bien que le preguntaras, que fueras a hablar con ella o algo? No, yo creo que no, eso ni lo piensen, por favor, déjenla descansar. Eva se siente muy mal, le duele mucho la cabecita. Mi santa pobrecita. Y tú, mi hija, a ver si ya le dejas de dar mortificaciones a tu mami. ¿Y usted qué o qué? ¿Cómo que qué o qué? Pues yo quiero mucho a tu mamá y soy su amiga. ¿De qué crees que se trata la amistad, mija? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta de cómo se preocupa por ustedes y sobre todo por ti? ¿Cómo se te ocurre andar cambiando a un buen muchacho que te conoces de chiquita, que sabes de qué va, que te quiere bien, guapo como el Bobby, que es un bien intencionado, por el malandro, es el sátrapa, ese vividor de... Ay, del Andrés Palacios. Mira, mija, de esa gente, ve cómo me pongo, nada más de mencionarlos. De los Palacios no puede venir nada bueno. Luego no vengas llorando diciendo que no se te advirtió.
No te vas a arrepentir, Pancho. Esta es una inversión con grandes rendimientos. Mira, mira este proyecto, por favor. Mira, este proyecto es bello, de verdad, es bonito. Y estas residencias se van a vender como pan caliente. No, pues sí están muy bonitas, pero esto es para la pura high society, Robert. No. Y con este otro proyecto que tengo aquí vamos a rediseñar la imagen del Caribe mexicano. ¿Qué te parece? Mira bien, aprecia y mira bien. No, pues sí están re bonitas. ¿Cómo las ves, mi chavo? Pues se ven bien. Sí, se ve bien. Salud. Pero mira, Robert, para serte franco, pues yo no sé nada de bienes raíces. Yo lo mío es el pancho pan, los chorizos. Está bien, está bien. Si las proyecciones de ganancias no fueran tan buenas, créeme que no te voy a proponer nada. Pero no es así. Esta es una oportunidad única, Pancho, única. Bueno, A ver, ¿qué dices? Pues sí, pero si las proyecciones de ganancias son tan buenas, pues ¿por qué no lo hacen ustedes solos? Pues lo que... Buen punto, Pancho. Muy buen punto. Muy buen punto y no te pienso mentir. La verdad que es que tenemos un problemita de flujo de caja hasta que el banco nos autorice el préstamo que nosotros necesitamos para terminar las construcciones de Cancún y Panamá. ¿Y los bancos se tardan mucho? Burocracia bancaria, Pancho. Y el gobierno. ¿Qué quieres? Tiene sus tiempos y los tiempos de ellos no son los tiempos nuestros. Pero eso se puede solucionar tranquilamente, Pancho. Si usted le entra a esto, ya está solucionado. A ver, ¿invierte o no? ¿Tú cómo ves, mi chavo? Pues... ¿Le parece? ¿No, hijo? ¿Le parece? Pues bueno, mira, pues me estás convenciendo. Y en caliente, pues ni se siente, ¿no? Así que mira, Robert, este cheque te lo voy a dar en señal de buena voluntad. Ya tú te encargas de todo lo que es pues, los abogados y las cuestiones legales y demás. Y cuando firmemos el contrato, te doy lo demás. ¿Qué te parece? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿La viste? ¿Pudiste hablar con ella? Pablito, pues sí, mi Pol. Claro que pude hablar con ella, pero haz de cuenta que si te vio ni se acuerda. ¿Cómo? Pues así como lo oyes, mijo, evítate, evita. Ay, perdón. Ya, pésimo chiste, ya sé. Es que cuando estoy bien nerviosita me entra así como el simplón. Pero bueno, el caso es que no me creyó ni pío de lo que le dije del ser ese del bajo astral de la tal Marlene. Nada. O sea, la regaste bien regada, Pablo. Pues no entiendo por qué me estás investigando y qué es lo que quieres. De ti nada, no te preocupes. Entonces, Bueno, yo investigo porque se me da, naturalmente. Es mi trabajo, ¿sabes? Pero ya te dije, mi objetivo no eres tú. Mi objetivo es Eva Soler. Yo quiero que tú me digas algo, lo que sea para perjudicarla. Eva y Pablo terminaron. ¿Qué? Marlene, ahora sí nos estamos entendiendo, mira. ¿Por qué? ¿Por qué terminaron? Porque ella se enteró que él la estaba investigando. ¿Y cómo lo descubrió? Yo se lo dije. Y a mi manera. Así que Eva la está pasando muy mal y tú tienes el camino libre con Pablo y conmigo una nueva aliada. Podemos ayudarnos más de una vez, ¿no? Pero claro. Pero por supuesto, si se trata de mantener a Eva y a Pablo alejados, por favor, ¿quieres que seamos socias? Muy bien. ¿Sí? Me parece perfecto. Bueno, me tengo que ir. Pero nos mantenemos en contacto, ¿sí? Por supuesto. Buenas tardes. ¿Quién era esa, Nadie. Dime qué fue lo que pasó. ¿La mataron? No pudimos. ¡Eres un imbécil! Pues sí, yo qué te lo digo. Adrianita y ese tipo, el buenote con cara de malo, ellos andan en algo. ¿El hermano de la señora Marlene? Sí, ese mismo. Mira, para mí que la niña Adriana ya no es tan niña. Ah, otra vez hablando mal de la gente, ¿no? Ay, no, Bertita. Pues estábamos hablando de nuestras vidas.
Si es verdad, Bertita. Ay, no sean hipócritas, que las oí. ¿Acaso las contrataron para chismear o qué? Vamos, vamos, a trabajar. El ser ese ponzoñoso, la tal comadrita tuya, es la que está detrás de que Adriana te descubriera en el cine y también es la que está detrás de que Adriana, Pablo, Armando y tú se encontraran ahí en su oficina. Pues la cosa esa ponzoñosa, el malviviente de su hermano que anda pretendiendo a tu hija y el exmarido, se vieron envueltos en un argüende, pero tremendo de lavado de dinero. ¿Y tú cómo supiste eso? ¿Quién te dio esa información? ¿Me juras que con el divorcio voy a dejar a Eva sin nada? Claro, de eso se trata, Armando. Solo haz lo que yo te pido. Primero, hay que sacar el dinero de las cuentas conjuntas y depositarlo en una cuenta secreta. Es Marlene. Dime, ¿todo salió bien? Fallaron. Sofía sigue viva. Uf, me lleva el diablo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nos tenemos que ver, ¿no? Te veo en el hotel en 1 hora. Tenemos que deshacernos de esta tarada ahora más que nunca. Está bien, luego te hablo. Ahora sí explícame, hermano. ¿Cómo se les escapó Sofía? La estúpida saltó y se puso a gritar como loca. Y ahora sí, definitivamente no le cabe la menor duda, ¿eh? ¿Y los vio? Perfectamente. Nos vio la cara y se escapó. Bueno, pero ¿por qué no la persiguieron, Andy? Que se puso a gritar y llegaron todos los vecinos. Y ahora sí, definitivamente no sé dónde está. Eso no es problema que yo puedo hacer que aparezca. Pero tengo que evitar que se dé cuenta que tú estás involucrado y en cuanto terminemos con todo esto, te quiero muy, muy lejos. ¿Qué planeas hacer? Llama al chivo y dile que lo vemos en el hotel de Armando. Ok. Que yo tengo algo que hacer. Pero adelántate, muévete. Marlene Palacios de Santa Cruz, su hermano menor Andrés Palacios y su marido, Reinaldo Santa Cruz, estaban metidos todos en un negocio inmobiliario que utilizaban para lavar dinero. No puedo creerlo. ¿Y por qué Marlene nunca me dijo nada? Por favor, no me molesten. Ay, comadre. Berta me dijo que te sentías mal y te tengo un té y las pastillas para el dolor de cabeza. Gracias. ¿Cómo vas? Fatal. ¿Lo puedes creer? Es Sofía. Me ha estado llamando todo el día. No le contestes. Ah, pues no más faltaba. ¿Tú crees que le voy a contestar? Pero ¿y tú por qué no quieres que le conteste? Tía, sé que no quieres contestarme, pero esto es urgentísimo. Primero que nada, quiero pedirte perdón por todo lo que te hice. Lo que te hice estuvo muy mal y no te lo merecías. Por favor, perdóname. Necesito de tu ayuda. No sé, estoy desesperada, no sé qué hacer porque quieren matarme como mataron a mi mamá. Y sé quiénes son. Es Marlene Palacios, que mandó a su hermano y a su amigo. Por favor, tía, contéstame. Pues porque Sofía cada día está más mal. ¿Puedes creer que fue al hotel en donde vive Armando? A hacerle un escándalo. Eso quiere decir que sigue tras de él. Y al parecer no ha aprendido nada. Pues mira, sigue llamando. No entiendo qué pretende. ¿Para qué llama tanto? Eva, no le contestes. Y tú no permitas que ella te siga atormentando con su maldad. ¡Ya va! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ah, bueno. Qué gusto verte, socio. Mi hermana dijo que viniéramos. Quedamos de vernos aquí contigo y con ella. Así que tú eres el billetudo. Me da mucho gusto conocer tu cara. Porque me vas a tener que pagar muy bien el trabajito. ¿Y por qué te pagaría si eres un inútil? No te confundas, viejo. Que no soy como ninguno de tus obreros. Tengo hierro y kilometraje de sobra para que sepas. Ah, sí, entonces dime una cosa.
¿Por qué te costó tanto trabajo matar a la vieja de Carmen, Y a Sofía. La dejaron escapar par de inútiles. Tú a mí no me hablas tan golpeado, ¿Qué te pasa, tranquilos. ¿Podemos esperar en paz a que llegue mi hermana? Socio. Me quedé pensando, comadre. Este es uno de los recuerditos que se trajeron de su primer viaje a España, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Cuando fueron a Toledo. Ay, me acuerdo que me dijiste que la pasaron divino, que Armando se portó muy bien con Fabiola, que fue un muy buen viaje, ¿no? Sí, fíjate. Y que a ti no tienes para hablarme ahorita de ese viaje, ¿no? Discúlpame, tienes razón, perdón, Eva. Es que no puedo creer que este hombre me esté hablando ahorita. Es lo último que me faltaba. Quiero que todos, el viaje, todos, Pablo, todo el mundo me deje en paz. Es lo único que quiero. Ya. Perdón, tienes razón, te dejo sola. Perdón. Bien. Ay, comadre, qué manera de echarte tierra tú sola. Te vas a hundir tanto que cuando te dé en el fondo del pozo me vas a hacer muy feliz. Pero muy feliz. Edith González regresa a Telemundo como Eva la Trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.